Romanos capítulo 7. Y estamos ya en el versículo 7 y vamos a dar lectura hasta el versículo 14. Y hoy día el título del sermón, es una combinación de varias palabras que vamos a estar estudiando el día de hoy. Vamos a ver acerca del creyente, el pecado, la ley y la santificación. El creyente, el pecado, la ley y la santificación. Pero antes de comenzar, como siempre, vamos a hacer una oración, ¿sí? Te agradecemos, Dios, una vez más este tiempo que nos das como iglesia para poder cantarte, alabarte por el Evangelio, y en este momento tú nos guías al tiempo de la predicación de tu palabra. Y te pedimos, Señor, de que tú puedas ayudarnos a entender el pasaje que hoy día debemos exponer, que tú puedas convencer nuestros corazones de la necesidad que tenemos de Cristo y de la obra del Espíritu Santo en nosotros, sabiendo que es la única forma, Señor, para caminar por la santidad que tú quieres que andemos. Te ruego, Señor, misericordia por esta congregación, por mí mismo, para poder exponer tu palabra con claridad y con profundidad. Y te entregamos, Señor, todo lo que hacemos este día en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos Romanos 7, versículos 7 al 14, es el pasaje que hoy día vamos a estudiar. Por si acaso, hermanos, los que quieran venirse aquí adelante, quizás aquí todavía hay 5 asientos todavía disponibles, así que los que puedan pasar tal vez aquí adelante para dar espacio a los hermanos que vayan llegando, sería bueno que lo hagan. Estamos Romanos 7, versículos 7 al 14, y la palabra de Dios dice esto: ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Bueno, hermanos, déjenme recordarles un poco en qué lugar de nuestro texto en Romanos, de nuestra epístola a los Romanos nos encontramos. Estamos viendo el tema de la santificación. A partir del capítulo 6 de Romanos hemos visto que ha habido un cambio en el tema principal que el apóstol Pablo está tocando, y hemos pasado de hablar del tema de la santificación, del tema de la salvación al tema de la santificación. Pablo nos ha presentado la salvación que nosotros recibimos en Jesucristo a partir del capítulo 1, mostrándonos cuál es nuestra necesidad de ser salvos, cuál es el motivo por el cual necesitamos un Salvador. A partir del capítulo 3, versículo 21, Pablo nos ha expresado quién es Cristo y qué es lo que Él ha hecho para poder salvarnos. Y a partir de ese momento nos ha mostrado cómo la salvación es solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, no por obras, para que nadie se gloríe, como dice en otra de sus epístolas. Pero después del capítulo 3, 4 y 5, en el capítulo 6, Pablo ha empezado a lidiar con el tema de la santificación. Está bien, los cristianos somos salvos solamente por la fe, solamente por gracia, solamente por Cristo. Él ha hecho todo para pagar nuestros pecados y la condena que nosotros debemos recibir de parte de un Dios santo y justo. Pero ahora, a partir del capítulo 6, Pablo ha empezado a hablar de cómo es que vivimos los cristianos. ¿Cómo es que vivimos los cristianos? ¿Cómo es que nos comportamos? ¿Cuál es el estilo de vida que nosotros tenemos? Y una palabra que debe caracterizar la vida cristiana es la palabra santificación. ¿Qué significa la santificación? Es el proceso por el cual Dios, y nosotros también, como vamos a ver en los siguientes capítulos, en el capítulo 8 específicamente, vamos siendo formados y vamos creciendo a imagen y semejanza de Cristo. Esa es la santificación. El proceso, y esto es claro, hermanos, no es algo que sucede de un momento a otro, sino es un proceso. Y el cristiano vive en un proceso en el cual está siendo cada vez más a imagen y semejanza de aquel quien nos salvó.
Esa es la santificación. Pero ahora Pablo, después de habernos mostrado en el capítulo 6 de Romanos, de que nuestra santificación está basada en una obra sobrenatural, que Cristo hace en nosotros, que el Espíritu Santo hace en nosotros, Pablo ha empezado a lidiar en el capítulo 7 de Romanos con algunos errores que podríamos cometer respecto al tema de la santificación, y eso es algo de lo que hemos hablado hace 2 semanas. Pero la pregunta es, hermanos, ¿cómo es que vamos a ser santificados? Pablo nos ha dicho en cierta manera en el capítulo 6 de Romanos de que podemos ser santificados, de que podemos vivir, parecerse más a nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿cómo es que esto va a suceder? ¿Cómo es que esto va a suceder? Muchos creen de que la santificación es simplemente seguir mandamientos, ver la ley de Dios y seguirlos, y forzarnos incluso a seguirnos, lo cual específicamente no está completamente mal, pero la santificación no está fundamentada en eso, no está fundamentada en la ley. Hemos visto eso hace 2 semanas cuando me tocó exponer la primera parte de este capítulo. La santificación más bien se produce al mirar y al estar en una relación con Cristo y al ser guiados y capacitados por el Espíritu Santo. Ese es el fundamento de la santificación. Hay personas que creen que son cristianas y que quieren vivir como cristianas, pero no son cristianas. Y por un tiempo quizás va a parecer de que pueden cumplir ciertos mandamientos, pero la realidad es de que están dirigidos a la catástrofe. La realidad es de que están dirigidos al fracaso. Porque la santificación no es específicamente simplemente seguir mandamientos, sino que la santificación está basada en la relación que tenemos con Cristo y en cómo el Espíritu Santo obra en nosotros y nos capacita para vivir de la manera correcta. Y eso es lo que Pablo nos ha estado diciendo, ya ha empezado a decirnos, comenzando el capítulo 7 de Romanos. Pablo nos ha dicho de que la ley no nos va a santificar en sí misma. En sí misma la ley no puede santificarnos. Es más, Pablo va a decir algo que para muchos les sonaría muy fuerte, y que yo sé que la última vez que me tocó exponer muchos estaban con el ceño fruncido porque no sabían hacia dónde me estaba dirigiendo, pero es lo que Pablo dice en este pasaje. La ley no nos va a santificar, la ley no tiene el poder para santificarnos y ya no le pertenecemos a la ley. Eso es lo que Pablo nos dijo comenzando el capítulo 7, versículo 1 al versículo 6. Antes le pertenecíamos a la ley. Antes nuestro destino eterno y la forma y nuestra conducta en este mundo dependía de la ley. Hoy día ya no depende de la ley. Ahora, con eso hemos especificado la última sesión de que no estamos negando de que la ley tenga que nos sirva para ciertas cosas, pero la ley es insuficiente. La ley de Dios está limitada. La ley de Dios no nos da el poder de vivir de la manera correcta. La ley, como lo he expresado en la última exposición, es como un mapa que nos muestra hacia dónde nos dirigimos, pero no es el transporte que nos dirige hacia el destino. La ley, como hoy día voy a poner otra analogía, es como una radiografía que nos muestra cómo está nuestro interior, nos muestra el pecado o la enfermedad con la que estamos sufriendo, pero esa radiografía no puede sanarnos. Esa radiografía, en el caso de que alguien esté sufriendo cáncer, no es la quimioterapia, no es el tratamiento que debemos seguir para librarnos de esa enfermedad. La ley lo único que va a hacer es mostrarnos nuestro destino, mostrarnos nuestra condición, pero necesitamos de algo más poderoso para poder vivir de la manera correcta. Es eso lo que Pablo quiere que entendamos en Romanos capítulo 7 y como vamos a ver también al principio de Romanos capítulo 8. Necesitamos como cristianos algo más poderoso que la ley para poder vivir de la manera correcta. En Cristo, Pablo nos ha dicho, Romanos 6, hemos muerto al pecado. Y en Cristo también hemos muerto a la ley. Hemos muerto a la ley. No es específicamente por la ley, no es específicamente por los mandamientos que nosotros vivimos de la forma correcta. Esos eran los fariseos, los judíos, completamente engañados del primer siglo. Así vivían ellos, pero así no viven los cristianos.
Si vamos a ser santificados, más bien Pablo nos ha dicho que es por este motivo. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Si nosotros vamos a vivir de la manera correcta, es porque ahora le pertenecemos a otro. Es porque ahora tenemos otro dueño. Es porque ahora hemos sido unidos a alguien más. Este es Cristo. Y así Pablo ha continuado diciéndonos en el versículo 6 de que si vamos a ser santificados es porque vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. La santificación no procede específicamente de nuestras fuerzas o de lo que nosotros podamos hacer, sino de la capacitación que el Espíritu Santo nos da, le da a cada cristiano. Escucha cómo termina el versículo, escucha cómo terminamos hace 2 semanas, el versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces Pablo nos ha dicho, el fundamento de la santificación está en tu unión con Cristo y en la capacitación del Espíritu Santo. Es de esa forma en la que vas a vivir en santificación. Si no, no se puede, es imposible. Pero ahora, después de todo lo que Pablo ha dicho, nos topamos con un problema, comenzando el versículo 7 de este capítulo. Nos topamos con un problema lógico, ¿sí? Algo que muchas personas estarían tentadas a decir, y probablemente algunos de ustedes, después de la última exposición de Romanos, estuvieron tentados también a decir: entonces la ley es mala, entonces la ley no sirve, entonces la ley es pecado. Eso es lo que mucha gente en nuestra época hace. Pero escucha lo que Pablo va a hacer en el capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Entonces alguno estaría tentado a decir de que la ley es mala, de que la ley no sirve, de que la ley más bien nos va a guiar por un camino errado. Nos va a guiar a pecar en contra de Dios. Nos va a guiar por un camino injusto. No está diciendo eso Pablo. Y Pablo quiere dejar eso muy, muy claro. Y Pablo, como un buen maestro, se adelanta a los problemas. Nadie aquí le está diciendo nada a Pablo. Es más, él ni siquiera conoce personalmente la iglesia de Roma. Pero él sabe que después de haber dicho todo lo que nos dijo en los primeros 6 versículos, alguien podría concluir en su mente de que entonces la ley es mala y entonces no necesitamos la ley. Y hay iglesias en nuestra época que específicamente hacen lo que Pablo dice que no hagamos acá. Hay iglesias que están en contra de la ley. Hay cristianos que están en contra de la ley. Hermanos, nosotros no estamos en contra de la ley. Pero lo que sí es de que identificamos de que la ley es limitada. La ley no tiene el poder para cambiarnos, para salvarnos, para santificarnos. Lo único que hemos reconocido en la última sesión es de que la ley no es suficiente. Y la ley no está limitada, como dije. Pero eso no significa de que como cristianos estamos en contra de la ley. Hoy día muchos, como ya he mencionado, están en contra de la ley. Entonces tú vas a una iglesia y les muestras los mandamientos de Dios y qué es lo que Dios quiere para la iglesia, para las familias, para los hombres, para las mujeres, para los esposos, para las esposas. Y te dicen, no queremos ley, no queremos letra, como hemos visto la última sesión. Y malinterpretan el concepto de letra. Letra, por si acaso, no es una referencia a la escritura. Es una referencia a las falsas interpretaciones de la Escritura. Es así como se utiliza la palabra letra cuando Pablo utiliza que algunos seguían la letra de la ley. O la letra como Pablo la menciona en 2 Corintios capítulo 3. Pero nosotros no estamos en contra de la ley. Nosotros no negamos la ley. Nosotros no pensamos de que la ley sea mala. Y Pablo dice que pues alguien se va a animar a decir que la ley es pecado. Respuesta: en ninguna manera. Y los que ya han estado presentes en varias exposiciones de Romanos, varias veces ya nos hemos topado con esta expresión. En ninguna manera. Ni se te ocurra decir tal cosa. Ni se te pase por la mente. Me da asco pensar de que pienses de que la ley es mala. Pablo está utilizando una expresión muy fuerte para hacer referencia de que esto no se te puede ni siquiera ocurrir. Nunca pienses de que la ley es mala.
Antes de pensar eso, ve a Salmos 19, versículo 7 en adelante, y ve como Dios mismo va a decir de que su ley es más dulce que la miel, es más valiosa que el oro. Entonces ni se nos ocurra decir de que la ley es mala. Antes de eso, ve a Salmo 119, versículo 97, donde el salmista va a decir: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Entonces no estamos diciendo de que la ley sea mala, sino que, como hemos ya expresado, lo que sí afirmamos es de que entendemos de que la ley es limitada en su campo de acción. De la misma forma que un mapa no puede llevarte al destino, de la misma forma que una radiografía que te muestra la enfermedad no te puede curar. Tiene su uso, es útil para ciertas cosas, pero es limitada en su campo de acción. Y Pablo lo que va a hacer ahora en este punto es mostrarnos más bien uno de los propósitos de la ley. ¿Cuál es uno de los propósitos de la ley? Uno de los propósitos de la ley, hermano, es mostrar cuán pecador eres. El propósito de la ley es mostrarte cuán malo eres. Escucha lo que Pablo va a continuar diciendo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. La ley no puede salvarnos. La ley por sí misma no puede santificarnos, pero la ley sí puede hacer algo sumamente importante en la vida cristiana, y es mostrarnos nuestro pecado. Y Pablo lo acepta como algo que la ley hace, es inevitable que haga. Como ya dije, y voy a repetir una vez más, la ley es como una radiografía que va a mostrar el cáncer que tienes en tu interior, que va a mostrar la enfermedad que tienes. Eso sí puede hacer la ley, y eso está muy bien que la ley haga, porque antes de que tú conozcas la ley de Dios, probablemente vivías en una ilusión pensando que eras mejor de lo que crees. Pero la ley, como Pablo ya nos ha dicho, Romanos 3, versículo 20, más bien nos da el conocimiento del pecado, nos confronta con nuestra verdadera naturaleza, y por ende nos guía a entender cuánto necesitamos un Salvador. Nadie quiere un médico a menos de que sepa que está enfermo, ¿sí o no? ¿Quién de ustedes va al hospital de visita solamente por pasear? Supongo que nadie. Es cuando te das cuenta que estás enfermo y entonces corres y vas en busca de ayuda. Eso es lo que va a hacer la ley. La ley nos va a mostrar nuestra condición, nuestro pecado. Y lo interesante, hermanos, y esto es algo que tiene que llamar su atención, y a los que toman apuntes les animo a apuntar muy bien esto. Y es de que Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 20, como ya he mencionado, va a decir esto, escucha: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo, en el contexto de la salvación, cuando está hablando de cómo es que llegamos a ser salvos, Pablo dice: la ley, ¿qué es lo que hace? No nos salva, pero ¿qué nos da? El conocimiento del pecado. Y en Romanos 3, versículo 20, los que han estado hasta el principio de la exposición de Romanos saben de que en ese punto, en ese capítulo, estamos en el contexto de la salvación. Y Pablo menciona la ley en el contexto de la salvación, diciendo de que la ley nos da el conocimiento del pecado. Y ahora algo que debe llamar nuestra atención es que cuando Pablo va del tema de la salvación al tema de la santificación, va a utilizar expresiones muy parecidas una vez más. Y nos va a decir de que la ley, ¿qué hace? Nos da el conocimiento del pecado. Porque la ley es necesaria, por ejemplo, para la salvación, la ley es necesaria. Es necesario que tú seas confrontado con la ley. ¿Para qué? Para que quieras ir a Cristo, ¿sí o no? Para que quieras ir al Salvador. Y la ley hace eso, te muestra tu pecado. Ahora, de manera muy interesante, esto también es en la santificación. Y estamos en el contexto de la santificación. Resulta que para que tú seas santificado también es necesaria que la ley te muestre quién eres, te muestre en qué pecados estás, te muestre las cosas que debes cambiar. Y Pablo está reconociendo en nuestro contexto en Romanos capítulo 7, donde Pablo está tocando el tema de la santificación, de que la ley lo que hace es mostrarnos nuestro pecado, mostrar nuestra maldad. La ley expone de manera frontal y directa quiénes somos. Eso es lo que hace la ley.
Eso es lo que hace la ley. Si tenemos es verdad, ahora, escucha lo que aquí algunos de ustedes probablemente ya se están topando con una posible contradicción en alguna manera. Porque ¿qué dice Pablo en Romanos 7:7? De que yo no conocí el pecado sino por la ley, dice Pablo. Ahora un momento, dice alguno que está estudiando la palabra, y dice un momento, ¿acaso no dice Romanos 2, versículo 15, de que todos tenemos escrita qué cosa en nuestro corazón? La ley. Entonces, ¿cómo es esto de que Pablo dice yo no conocí el pecado si no fuera por la ley? Si resulta que nosotros ya tenemos la ley escrita en nuestros corazones, bueno, no hay ninguna contradicción, porque es por la ley de Dios en nuestros corazones que conocemos el pecado. Pero Pablo está expresando algo más en este pasaje, ¿sí? Y es de que si es verdad de que tenemos un conocimiento innato en nosotros, de nacimiento de la ley de Dios en nuestro ser, la realidad es de que ese conocimiento es rudimentario, ese conocimiento es limitado. Pero no es hasta el punto en el que alguien viene y nos confronta con la ley de Dios de manera más abierta y más profunda, que podemos reconocer mucho más pecado en nosotros. Y es normal que pase eso. Es normal, hermano, que tú vas leyendo la Biblia, conociendo más la palabra, y cada vez vas a ver cuán peor pecador eres. Es lo normal. La Biblia no nos anda diciendo cuán buenos hombres y cuán campeones somos en este mundo, sino que una y otra vez nos va a mostrar cuán mal estamos. ¿Por qué? Porque eso necesitamos para ir corriendo a Cristo para nuestra salvación, y eso necesitamos para también ir corriendo a Cristo y al Espíritu Santo para nuestra santificación. Entonces la ley lo que va a hacer es eso. La ley va a exponer quiénes somos, va a exponer nuestra maldad. Ahora, pero aquí tenemos un conflicto, ¿sí? Y Pablo dice de que él no conoció la ley. ¿Cómo es eso de que no la conocía? ¿Sí? ¿Cómo es eso de que no la conocía? Acabamos de leer Filipenses 3, de que Pablo dice, yo fariseo de fariseos, respecto a la ley, irreprensible, dice Pablo. ¿Cómo es eso de que no la conocía? Este pasaje está ligado a cuando Pablo menciona en el capítulo 6 el régimen viejo de la letra, ¿se acuerdan? ¿Qué hemos dicho que significa la letra? Las malas interpretaciones de la ley y de la palabra de Dios de los judíos. En el Nuevo Testamento es eso lo que significa la letra. Y es de esa forma que Pablo, por más de que conocía la ley, estaba inmiscuido y estaba sumergido en la falsa religión y las falsas doctrinas del judaísmo de su época, que no entendían la ley, que no podían comprender la ley. Los legalistas que Pablo dice, escucha, vayan conmigo más bien para darles un ejemplo de esto en 1 Timoteo capítulo 4. Y esto es muy interesante porque en 1 Timoteo capítulo 4, Pablo va a hablar acerca de los falsos maestros. Los falsos maestros, ¿sí? Los falsos maestros que predican falsas doctrinas, que malinterpretan la Escritura, que la tuercen, como dice el apóstol Pedro en su segunda epístola. Y escucha qué es lo que Pablo va a decir de estos falsos maestros. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, continúa el versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Escucha lo que Pablo está diciendo ahí. Pablo dice, hay falsos maestros, los cuales, escucha, están obsesionados con poner reglas y leyes a las personas. Reglas y leyes a las personas. Entonces ellos dicen prohibido casarse, prohibido comer esto, prohibido hacer esto. ¿Han visto sectas así? Prohibido tomar café, prohibido comer cerdo, prohibido esto y aquello. Pablo dice, esos son falsos maestros. Pero estos falsos maestros tienen algo interesante. Pablo en el contexto probablemente se está refiriendo a los judíos. A los judíos, ellos eran y falsos maestros que se creían más superiores a otros porque no se casaban o porque no comían ciertos alimentos. Entonces estaban como que en medio de normas y reglas y leyes, pero al mismo tiempo Pablo dice en este pasaje de que tenían cauterizada la conciencia. ¿Qué significa eso? De que no podían entender la ley de Dios de manera correcta. Su corazón estaba duro para realmente entender qué significaba y cuál es el propósito de la ley. Entonces es interesante, y esa era la forma en la que Pablo vivía antes.
Por eso Pablo va a decir 1 Timoteo capítulo 1 de que él vivía antes en ignorancia. Y no es porque nunca había leído la Biblia, no es porque nunca había leído la ley, sino es porque no la comprendía. Es porque el velo no se le había quitado, como Pablo mismo ha dicho en 2 Corintios 3, versículo 12 hasta el final. Es porque no se le había quitado el velo para que él pueda ver cuál es el propósito de la ley de Dios. Y Pablo dice, yo no conocía. Está bien, Pablo estaba siguiendo una religión legalista, llena de normas y de reglas, pero aún así Pablo no conocía la ley de Dios. No conocía la ley de Dios de manera profunda. Eso es lo que hacen las religiones legalistas. Te ponen muchas normas, pero realmente no te están enfrentando con la ley de Dios. Simplemente dan mandamientos externos y superficiales, mandamientos de hombres a veces como si fueran de Dios, pero no conocen la ley de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Yo no conocía, hasta que la ley se me fue expuesta de manera correcta. Llegó un día en la vida del apóstol Pablo en la que él fue confrontado con la ley y con su profundidad. ¿Y qué hizo la ley? Lo que debe hacer, revelar su pecado. Y entonces Pablo dice, yo no sabía qué era la codicia hasta que vi que la codicia, que la Biblia dice, la ley dice, no codiciarás. Ahora es importante que Pablo utilice de ejemplo este pecado, porque obviamente no es el único pecado en el que Pablo se dio cuenta que estaba. Pero es interesante de que utilice este pecado, la codicia, la codicia. ¿Por qué? Porque probablemente, ahora yo sé que esto es debatible, algunos van a decir que es el orgullo, pero probablemente la raíz de todos los pecados es la codicia. Probablemente, digo hermanos, si quieren luego pueden intentar discutir conmigo. Probablemente, pero es la codicia. ¿Qué pasó en Génesis 3, versículo 6? Eva vio de que el árbol del fruto del bien y del mal, ¿qué era? Codiciable a los ojos. Codiciable a los ojos. Y es interesante porque este mandamiento, que es el 10º mandamiento en los 10 mandamientos, probablemente es la raíz de todos los demás pecados. ¿Por qué alguien adultera? Porque está codiciando algo que no debe. ¿Por qué alguien roba? Porque está codiciando algo que no tiene. ¿Por qué alguien se va a los ídolos? Normalmente es porque codicia lo que esos dioses le pueden dar. La codicia muchas veces es la raíz de todos los pecados en cierta manera. Y es un pecado que es interesante, no es externo, es interno. Y esto es importante porque lo que Pablo está diciendo acá es de que lo que la ley de Dios hizo en él es mostrarle sus pecados internos. La codicia es algo que no podemos ver, ¿sí o no? Normalmente no se puede ver. Cuando tú quieres algo que tiene tu vecino, normalmente no estás con tus manos así yendo hacia eso todo el tiempo, ¿sí o no? No podemos reconocer cuando alguien codicia. Eso es algo del corazón. Eso es algo que está ligado a nuestro interior. Es algo que podemos esconder de otros. Y eso es interesante porque la ley de Dios es exactamente con lo que lidia. No lidia solamente con la forma externa en la que nos vemos, sino va a lidiar con la forma interna en la que somos. Y entonces Pablo dice, la ley no es mala, la ley más bien revela el pecado. No se te ocurra decir de que la ley es pecado, sino más bien la ley va a revelar nuestro pecado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el conflicto? El problema somos nosotros. Y esto ya lo he dicho en la última exposición. El problema eres tú, el problema soy yo. El problema es nuestra condición. El problema es el pecado que mora en nosotros. Es por eso que la ley no puede santificarnos. Porque hay un problema en nosotros desde que nacemos. En pecado hemos sido concebidos, dice David. Escucha lo que el apóstol Pablo va a continuar diciendo en el versículo 8. Mas el pecado, aquí es donde Pablo nos está mostrando cuál es el problema. El problema no es la ley. La ley es santa, buena y justa. El problema es el pecado, dice Pablo. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Pablo está diciendo de que el pecado en nosotros, escucha, cuando veo un mandamiento, cuando nosotros vemos un mandamiento, por el pecado que hay en nosotros, queremos quebrantarlo.
Queremos ir en contra de aquello que se nos manda. Y tú sabes que esa es la realidad de nosotros. Tú sabes que esa es la realidad en nuestra vida. Es común ver a personas que simplemente porque alguien les dice, haz esto, no quieren. ¿Por qué? Porque no les gusta seguir reglas, normas. No queremos que nadie rija sobre nuestra vida. Ese es el pecado y la tentación que sufrió Adán y Eva en el jardín del Edén. No, Dios no tiene por qué decirles qué hacer y qué no hacer. Y entonces nosotros, por el pecado que mora en nosotros, vemos el mandamiento y ¿qué es lo que queremos? No queremos hacerlo. El pecado, dice Pablo en este pasaje, toma ocasión del mandamiento. ¿Qué significa esto? La palabra ocasión en el griego es la palabra aforme, que significa una base de operaciones. Esto es interesante. Porque la ley es buena, dice Pablo, nos revela el pecado. Pero el pecado en nosotros lo que hace es ver la ley y utiliza la ley como una base de operaciones o como una oportunidad, como algunos han traducido esa palabra también. Como una oportunidad, no para hacer lo bueno, sino para hacer ¿qué? Lo malo, lo malo. El pecado en nosotros provoca que cuando vemos un mandamiento, vemos la oportunidad de hacer lo malo, no hacer lo bueno. ¿Cuántos de ustedes, cuando ven un mandamiento, son tentados a hacer lo bueno? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes, cuando vemos que la Biblia nos dice que leamos la Biblia, por ejemplo, somos tentados y nos levantamos una mañana y decimos, ¡ay, cuánta tentación tengo de leer la Biblia! Voy a resistirla un poco, ¿sí? Nadie es tentado a hacer lo bueno. Más bien por el pecado en nosotros somos tentados ¿a qué? A hacer completamente lo contrario. Pero no es culpa de la ley, la culpa la tiene ¿qué? Tú, yo, nuestra condición natural, que no quiere, que se revela a la ley de Dios. Y Pablo nos está confrontando con una realidad que no puedes ignorar. Escucha, esta es una realidad y el apóstol Pablo aquí está escribiendo como un creyente. Y esto es importante para lo que vamos a ver la próxima semana. Nos está confrontando con una realidad que tú no puedes ignorar. Y es de que el pecado mora en ti y se opone a la ley de Dios. Y el pecado va a buscar quebrantar la ley de Dios. El pecado que mora en ti va a buscar quebrantar la ley de Dios. Al ver la ley, va a haber una oportunidad de más bien pecar, de hacer lo malo. Es como una gangrena el pecado en nuestra vida, ¿sí? De que la ley es algo bueno, es algo que Pablo va a decir más adelante, nos debería llevar a la vida. Pero no sé si conocen la gangrena. Cuando alguien tiene gangrena, ¿qué hace? La piel muerta, la muerte empieza a comer lo vivo. Es algo así el pecado. Es como un cáncer que se alimenta de los órganos buenos, de los órganos sanos. La ley es buena, dice Pablo. La ley no es pecado, pero hay algo en nosotros que al ver la ley nos guía a hacer lo malo. Nos guía a hacer lo contrario. Hay algo en nosotros que quiere matarnos. Pero a veces no nos damos cuenta de eso. No sabemos que estamos pecando. Y esta es también la realidad. Por eso Pablo, como ya he mencionado, dice en otra de sus epístolas de que algunos tienen cauterizada la conciencia. A veces no nos damos cuenta de que esa es nuestra situación. Incluso no nos damos cuenta de que estamos pecando. ¿Por qué? No porque no estemos pecando, sino porque no estamos siendo expuestos a la ley probablemente. Sin la ley, escucha lo que dice, escucha cómo termina este versículo 8, sin la ley el pecado está muerto. ¿A qué se refiere eso, Pablo? ¿A qué se refiere con eso el apóstol? No está diciendo por si acaso de que si no hubiera ley entonces no pecaríamos. No. Aunque no hubiera la ley escrita, igual seríamos pecadores. Porque la justicia de Dios está ligada a quién es Dios, no a que esté escrita en unas piedras. Y Pablo ya ha dicho esto en Romanos capítulo 4, perdón. Pablo ya ha dicho de que cuando no había ley, la gente igual era pecadora y moría. Pero entonces, ¿a qué se refiere Pablo acá? De que porque sin la ley el pecado está muerto. A lo que se refiere Pablo es de que sin la ley, cuando él no entendía la ley, cuando él no conocía la ley, él no entendía su pecado. Él no se daba cuenta de que era un codicioso. Él no se daba cuenta de que era un adúltero. Él no se daba cuenta de que era un asesino, como voy a mencionar en un momento.
Es por eso que Pablo continúa diciendo, escucha versículo 9, y yo sin la ley vivía un tiempo. En un tiempo, dice Pablo, yo vivía sin ley. Ahora, como dije, esto es extraño, porque el apóstol Pablo era fariseo de fariseos, era en la ley irreprensible, como dice en Filipenses capítulo 3. En el capítulo 22 de Hechos, Pablo va a decir de que él fue instruido por uno de los más grandes maestros de la ley que había en su época, Gamaliel. Entonces, ¿cómo es esto de que Pablo dice, yo un tiempo vivía sin la ley, sin la ley? Es de que había un tiempo en el cual él no entendía la ley, no comprendía los mandamientos y cuán profundos son estos. Y cómo la ley no solamente lidia con cómo lo externo que hacemos, sino lo interno. Cristo, y hemos visto esto con el pastor José, tuvo que lidiar con esto en su época, ¿o no? ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 5, cuando Jesucristo le dice a los judíos, a ustedes se les ha dicho de que si ves una mujer, que adulterar es que cometer el acto de adulterar, pero Jesucristo les va a decir no. Aquel que mira a una mujer con codicia ya ha adulterado en su corazón. ¿Qué está haciendo ahí Cristo? No está cambiando la ley, simplemente les está mostrando a los judíos cuál es la verdadera aplicación de la ley, cuán profunda es la ley. Y ese es el problema de Pablo, el mismo problema que tenían los judíos de su época, de que no entendían la ley, tal vez la conocían cognitivamente o de memoria incluso, pero no entendían la profundidad de la ley. Jesucristo les dijo a esos mismos judíos, ¿ustedes creen que asesino es aquel que mata? Asesino es aquel que odia a su hermano, porque ya lo mató en su corazón. La ley es más profunda que simplemente lo externo que nosotros podemos mostrar a los demás. Y Pablo en un tiempo, y él lo acepta, y dice, hubo un tiempo en el que yo vivía sin ley, sin la verdadera ley de Dios, sino con las falsas interpretaciones y las malas interpretaciones de los judíos de su época. Pero hubo un momento, dice Pablo, en el que él fue expuesto a la ley. Escucha versículo 9. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Yo me di cuenta, dice Pablo, que estaba muerto. Llegó un momento en mi vida, dice Pablo, en el cual fue expuesta a través de la ley mi maldad. Déjenme ponerles un ejemplo para que entiendan qué es lo que pudo haberle sucedido a Pablo. Voy a utilizar una vez más el pecado que Pablo menciona acá, el de codiciar. Algunos de ustedes saben de que codiciar significa no querer lo que otros tienen, ¿sí o no? Entonces muchos acá podrían decir, yo guardo ese mandamiento, ¿sí? No quiero lo que otros tienen. Pero ¿qué tal si yo les dijera que cuando uno hace un estudio profundo del mandamiento de no codiciar, resulta que codiciar no solamente es no querer lo que otros tienen, sino es estar contento con lo que tienes y satisfecho? Es ahí donde ya una gran cantidad de nosotros caemos y nos damos cuenta, ok, había estado codiciando, soy codicioso. Eso es lo que le pasó a Pablo. A veces tenía un conocimiento externo y superficial de la ley. Entonces creía que no era pecador, creía que estaba bien, creía de que no había ningún problema con él, de que era más justo que otros quizás. Pero cuando fue confrontado con la ley de manera correcta, Pablo dice, el pecado revivió, me di cuenta de que había pecado en mí. Me di cuenta cuán pecador soy. Y yo morí, dice Pablo. Yo morí. Es como ese tumor maligno que uno tiene y que puede estar escondido años. ¿Hasta qué? Hasta que viene una tomografía, o una ecografía, o una radiografía que muestre, ¿verdad? Eso es lo que pasó con la ley, dice Pablo. Tal vez él pensaba que estaba bien, hasta que fue confrontado con la ley y se dio cuenta, no estoy bien. Soy un pecador. Y ahora es eso lo que Pablo quiere que entendamos, de que el problema no es la ley, el problema somos nosotros. Escucha el versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Escucha lo que dice, el problema soy yo, dice el apóstol Pablo. La ley originalmente tenía un propósito, dice Pablo, y un buen propósito. ¿Cuál era el propósito de la ley? Dar vida, dice Pablo, eso es lo que dice. Y esto no es algo que Pablo se está inventando, es algo que la Biblia dice de manera explícita.
Escucha, Levítico 18, versículo 5, escucha, porque voy a mencionar varios pasajes, no les voy a dar tiempo para buscarlos. Levítico 18, versículo 5, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá. Proverbios 3, versículo 1 al 2, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largos días y años de vida y paz te aumentarán. Proverbios 4, versículo 4, guarda mis mandamientos y vivirás. Romanos capítulo 10, versículo 5, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellos. Sí, la ley originalmente es buena. La ley originalmente debía guiarnos a la vida, pero resulta para muerte. Eso es a lo que debe sorprender en este pasaje. Pablo dice, la ley es buena, debería guiarnos para vida y ha sido creada para guiarnos a la vida, pero resulta para muerte. ¿Y por qué resulta para muerte? Por el pecado que hay en mí, dice Pablo. Por el pecado que mora en mí. Y ahora aquí, hermanos, esto es algo importante que lo he mencionado al principio y lo voy a volver a repetir. Nunca debemos pelear contra la ley. Las iglesias y los cristianos que andan peleando en contra de la ley y todas las personas que vienen y te dicen, mira, esto dice la ley, y entonces te opones y dices, esa es la letra y la letra mata y no quiero, y legalista y fariseo, estás mal. Porque más bien lo que Pablo dice, que en vez de pelear contra la ley, deberíamos estar peleando ¿con qué? Con nuestro pecado, porque ese es el problema. Más bien la ley tiene un buen propósito, guiarnos hacia la vida. Pero la ley no puede cumplir ese propósito. ¿Por qué no puede cumplir ese propósito? Escucha, y hallé el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, dice Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo un resultado completamente distinto al propósito original? Versículo 11, porque el pecado, otra vez, ¿se dan cuenta? El pecado en mí, porque el pecado, tomando ocasión, otra vez esa palabra ocasión, tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. El problema es tu pecado. El problema es tu pecado. Ese es el problema. Y ahora aquí en el versículo 11 quiero hacer una comparación al pecado con algo que espero que les atraiga, ¿sí? Y no hacia el pecado, sino a entender cómo funciona el pecado. Cómo es que se acciona el pecado en nuestra vida. ¿Qué es lo que el pecado hace en nosotros? Pablo dice, escucha versículo 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. No sé si les recuerda a un personaje muy conocido, que ya lo he mencionado, o ya he mencionado el capítulo donde se encuentra, capítulo 3 de Génesis. ¿No les suena familiar a alguien que utiliza el mandamiento para engañar y matar? ¿Les suena familiar? ¿Ah? La serpiente viene y dice, así que Dios les dijo. Usa el mandamiento, ¿se dan cuenta? Va y dice, ahí está el mandamiento, así que Dios te dijo. Y luego, ¿qué hace Satanás? Miente. Dice, no vas a morir, no vas a errar, no va a pasar nada, sino más bien vas a mejorar. Dios te está restringiendo lo que podrías llegar a ser. Y luego, ¿qué hace? Mueren. Ahora, esto es interesante, ¿por qué, hermanos? Porque eso es lo que Satanás hizo en Génesis capítulo 3. Pero eso es lo que el pecado hace en ti todos los días. Algunos están muy preocupados por Satanás, no sé por qué, porque tenemos un enemigo en nosotros que hace lo mismo que él todo el tiempo. Pablo dice, el pecado en nosotros, ¿qué es lo que hace? Utiliza el mandamiento, nos engaña y nos mata. El problema, dice Pablo, no está fuera de ti, está dentro de ti. Está dentro de ti. Ahí está el problema. Ahí está de donde producen todas las cosas mal. ¿Jesucristo dijo eso, sí o no? ¿De dónde viene? Jesucristo dijo la lujuria, el adulterio, los malos pensamientos, los asesinatos. ¿De dónde viene todo eso? Del corazón. Está dentro de ti el problema, dice. Pablo está diciendo lo mismo acá.
el pecado en nosotros. El problema no es la ley, no es la palabra, el problema es lo que hay en nosotros. Y el pecado, como Satanás en nosotros, nos engaña. Nos dice, no es tan malo. No va a pasar algo grave. No, nadie se va a enterar. No, pero todos lo hacen. El pecado nos engaña. Este mes nos hemos enterado, no voy a decir su nombre, pero nos hemos enterado de un hombre muy famoso, ¿sí? Eso es famoso en la comunidad cristiana, de apologética sobre todo, que resulta que vivía en pecado el hombre, ¿sí? Y no lo voy a llamar cristiano porque realmente está en mucha duda si haya sido cristiano. Y resulta de que vivía en pecado, murió ya y empezaron a llover demandas contra él. Pero dice que este hombre cuando pecaba, ¿sí? Él decía esto. Esto es muy interesante. Él decía esto. Me merezco satisfacer estos deseos por cuanto yo sirvo a Dios. Es el engaño del pecado. Así. Y algunos de ustedes y muchos hemos caído por ese motivo. Entonces viene el pecado y te recuerda, pero mira cuántas cosas buenas has hecho, ¿sí? Pero estás yendo a la iglesia, estás orando, estás teniendo devocionales con tu familia, estás mejorando. Si caes una vez, ¿qué va a pasar? ¿Sí? No hay problema, ¿sí? Relajarnos un poco, ¿sí? Dios entiende. El pecado nos engaña. Así como Satanás engañó a Adán y Eva en el Génesis, el pecado busca engañarte todos los días. Todos los días. Y el pecado, dice Pablo, es lo que hace. Es lo que hace. Nos guía a una falsa felicidad. Nos dice, vas a ser feliz más bien si haces esto. Vas a ser feliz. Cuando en realidad no es así. Y entonces Pablo dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces, ¿cuál es el problema, hermanos? No es la ley, eres tú, soy yo. Es lo que hay dentro de nosotros. Ese es el problema. Y si alguien, por algún motivo, todavía piensa de que la ley tiene algo malo, escucha el versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Si todavía alguien piensa rebelarse en contra de la ley, Pablo dice, ni se te ocurra una vez más, porque la ley es santa, buena y justa. Y es interesante que en este versículo 12 Pablo utiliza la palabra ley y luego utiliza la palabra mandamiento. La palabra ley hace referencia a la ley en general, toda la ley. La palabra mandamiento hace referencia a específicamente cada mandamiento de Dios. Cada uno, cada coma, ¿sí? Cada tilde, como dijo Cristo. Toda la ley, cada palabra de la ley es santa, buena y justa. Ahora, ¿qué significa eso? Primero Pablo comienza diciendo, versículo 12, de manera que la ley a la verdad. Esa frase a la verdad es algo que Pablo expresa para referirse de que esto es indiscutible. Nadie puede contradecir esto. Nadie puede contradecir esto. Y Pablo utiliza una palabra en el griego men, que significa que hace más fuerte la declaración que él está dando acá. Está haciendo una declaración rotunda. Y Pablo dice, nadie discuta esto, nadie contradiga esto. ¿Qué cosa de que la ley es santa? ¿Qué significa de que la ley es santa? Escucha, de que la ley es divina. La ley de Dios es divina. Dios es santo, 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 y Él es el que nos da la ley. La ley es divina. La palabra santa también significa apartada. Apartada de todo lo común, de todo lo ordinario. La ley de Dios no se puede comparar a nada en este mundo, a ninguna de las ordenanzas, leyes, reglas, filosofías de este mundo, nada. La ley es santa, está completamente apartada y trasciende cualquier cosa que este mundo pueda tener. Trasciende las normas humanas, trasciende la mera moralidad humana. Y cuando Pablo dice, escucha, de que la ley es santa, en cierta forma, y estoy de acuerdo con varios comentaristas, de que también está refiriéndose a que la ley merece ser reverenciada, no despreciada como muchos la hacen en nuestra época, sino reverenciada porque proviene de Dios mismo. La ley es santa. La ley es justa, dice Pablo.
La ley nos va a guiar a hacer exactamente lo que Dios quiere que hagamos. La ley nos va a mostrar exactamente lo que Dios no quiere que hagamos, pero de manera exacta. La ley de Dios no es ambigua. La ley de Dios no es clara. No es oscura, sino más bien es clara. Y nos guía exactamente a lo que Dios demanda y lo que Dios quiere. O lo que Dios odia, lo que Dios aborrece, lo que Dios no quiere en su pueblo. La ley es justa y la ley es buena. Esa palabra buena es una palabra en el griego que es la palabra agatei, que significa, escucha, para tu beneficio, para mi beneficio. Es para nuestro bien, dice Dios. No es para arruinarte la vida, es para tu bien. Es para que no mueras, es para que no destruyas a tu familia, es para que no te destruyas a ti mismo. Por eso Dios le va a decir al pueblo de Israel, Deuteronomio capítulo 6, guarden estos mandamientos, ¿para qué? Para que les vaya bien. Yo no les doy estos mandamientos para que les vaya mal, sino para que les vaya bien. Imagínate un mundo en el que las personas en general guardan la ley de Dios, sería casi el paraíso. Un mundo donde no haya robos, no haya adulterio, no haya idolatría. Un mundo en el que se guarde y se ame a Dios por sobre todas las cosas y se ame a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo sería ese mundo? Pero la gente se rebela en contra de la ley de Dios y dice de que no es buena. Sí es buena, es para nuestro bien. Cada mandamiento con el que te topes, hermano, cada mandamiento con el que te topes en la Biblia, recuerda, eso es bueno, es para mi bien, es para mi bienestar, es para su gloria y mi bienestar. Muchos a veces tienen problemas con la ley respecto a algo, porque la ley también es severa, y eso es verdad. Y entonces van al Antiguo Testamento y se dan cuenta de que la ley, por ejemplo, dice, apedreen a los adúlteros, ¿sí o no? Dice eso. Entonces ahí dicen, ¿cómo puede ser buena una ley que nos manda a apedrear? Hermano, la ley ahí no está hecha para que los judíos empiecen a coleccionar piedras y se dediquen a apedrear gente. La ley ahí está puesta más bien para que los judíos no adulteren. Es para su bien más bien, incluso su severidad, incluso el castigo que muestra. Es para que más bien su pueblo no se aleje. Si los adúlteros debían ser apedreados, ¿es por qué? Porque el adulterio iba a destruirlos a ellos, iba a destruir su familia, iba a destruir al pueblo. Incluso en sus severidades, buscando el bien del pueblo de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Adán hubiera guardado ese único mandamiento que recibió? ¿Qué hubiera sucedido, hermano? ¿Sí? Nunca hubiéramos conocido toda la maldad que ahora conocemos. Nunca hubiera caído una gota de lágrima, una lágrima de tus ojos, jamás. ¿Sí? Por guardar un mandamiento, si lo hubiera guardado. La ley es para nuestro bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Una vez más, nosotros. Ahora, hermano, ya sé que esto es repetitivo, pero es lo que Pablo hace en este pasaje. ¿Sí? Y no me puedo saltar versículos, ¿o no? No puedo. No hacemos eso acá. En otras iglesias harán eso, pero acá no hacemos eso. Escucha el versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Está preguntando Pablo. Entonces ya nos dijo, la ley es buena, es para vida, pero vino a ser muerte para mí. ¿Acaso la ley es la que provoca la muerte en mí? No. Una vez más, Pablo va a decir, en ninguna manera, ni se te ocurra, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Por medio de lo que es bueno. El pecado, hermano, es tan terrible de que corrompe incluso lo bueno. Aquello que tiene un buen propósito, que tiene un buen fin, lo corrompe. La ley es buena, dice Pablo, el pecado en nosotros es el problema. Y es el pecado el que nos lleva hacia la muerte, hacia la condenación. El pecado tiene consecuencias eternas. La paga del pecado, ya nos dijo Romanos 6, versículo 23, es que es la muerte. El pecado en nosotros nos lleva a quebrantar la ley. Y es ese pecado el que produce en nosotros la muerte, no la ley. La ley en sí misma más bien tiene el propósito de guiarnos hacia la vida, hacia la justicia, hacia la santidad. Pero el pecado en mí es el que hace de que termine en muerte. Es por eso, hermanos, que
nosotros, escucha, tú, yo, dejados solos con la ley, no hay esperanza. Es por eso que tú, yo, dejados con la ley, así los dos sentados solo con la ley de Dios, no podemos salvarnos. Pablo ya nos dijo eso en los primeros capítulos de Romanos. Pero tampoco, y este es el punto de Pablo en todo este capítulo, tampoco podemos santificarnos. Tampoco podemos santificarnos. Tú solo, con la ley, nunca. Porque el pecado mora en ti. ¿Tú solo con la ley vas a ser santificado? No. ¿Vas a mejorar? ¿Vas a progresar? No, jamás. Es imposible. Porque el pecado mora en ti. E incluso tú con la ley pertenecen a dos reinos completamente distintos. Escucha el versículo 14. Porque sabemos que la ley es ¿qué? Dice Pablo. Es espiritual. Pero yo, escucha lo que dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ese es el motivo por el cual la ley no te puede salvar, ni te puede santificar. Porque la ley es espiritual, pertenece a un ámbito que trasciende lo físico, lo material. Y tú eres carnal, vendido al pecado. Y voy a explicar qué significa eso. Pablo dice, la ley es espiritual, significa de que proviene de Dios. Proviene de Dios, trasciende la materia, trasciende lo físico. Es algo que escucha, estos músculos, estos brazos, estas piernas, esta fuerza que yo creo tener en este cuerpo no me va a llevar a cumplirla porque es espiritual. Es espiritual. El poder, el fundamento para poder vivir con la ley no proviene de este cuerpo, no proviene de esta carne. Y cuando Pablo utiliza la palabra yo soy carnal, ¿sí?, se refiere a este cuerpo en cierta forma sin Dios, ¿sí?, sin Cristo, sin el Espíritu. Este cuerpo abandonado por sí mismo, tú ser solo, eres carnal, perteneces a este mundo. Y la palabra carnal normalmente tiene una connotación mala. Usualmente tiene una connotación mala, refiriéndose a personas que están dominadas por el pecado, dominadas por la maldad y que no pueden cambiar por sí mismas. Y que desean lo malo. No solo son dominados por lo malo, sino que desean lo malo. Desean. Se alegran incluso con lo malo. Disfrutan lo malo. Esperan lo malo. Esperan el día en el que puedan satisfacer sus pecados. Y Pablo nos está diciendo, pertenecemos a reinos completamente distintos con la ley. La ley es espiritual, yo soy carnal. El hombre, hermanos, por naturaleza nace muerto espiritualmente. Efesios 2, versículo 1 al 3. Pablo va a decir, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo qué? Cuando ustedes estaban muertos en delitos y pecados. El hombre nace muerto espiritualmente. ¿Quieren ver zombies? Vean incrédulos, hermanos. Esos son los muertos vivientes, ¿sí? Están vivos físicamente, pero espiritualmente están muertos. Por eso Jesucristo le dijo a los judíos en Juan capítulo 5, versículo 40, y no queréis venir a mí para tener ¿qué? Vida. Pero está hablando con hombres que caminan, que hablan, que predican incluso. Y Cristo les dice, ustedes no tienen vida. Yo les tengo que dar vida. Ustedes son carnales. Están muertos espiritualmente. Es por eso que no podemos entender la ley de Dios y no podemos vivir la ley de Dios. No podemos cumplirla. Estamos completamente inhabilitados. Jesucristo dijo, el que nace de la carne, carne es. No tiene relación con lo espiritual. No puede. Escucha lo que Pablo va a decir en Romanos 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y escucha bien esta parte. Porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Qué dice Pablo que hace esta carne, este cuerpo? Nosotros solos, sin el Espíritu Santo, sin Dios, sin Cristo, ¿qué hacemos? Somos enemigos de Dios, dice Pablo. No nos sujetamos a la ley de Dios, dice Pablo. Y ahora escucha cómo termina el versículo 7 del capítulo 8. Ni tampoco pueden. Este cuerpo, esta carne, no puede vivir como Dios quiere que vivamos. No puede. Está completamente depravada, es completamente inútil, no puede. Y esto, hermanos, es clave para entender la santificación, ¿sí? Es clave.
Jesucristo mismo entendió y sintió Él la debilidad de este cuerpo. ¿Se acuerdan? Marcos 14, versículo 38, cuando Él dice, la carne es débil, mas el espíritu está dispuesto. Cristo mismo sintió la debilidad de esta carne. Y Pablo escucha lo que dice, la ley es espiritual. ¿Por qué la ley no me puede santificar? Porque la ley es espiritual y yo soy carnal y estoy vendido al pecado. Ahora, a nadie le gusta escuchar eso, ¿sí o no? Pero es lo que la Biblia dice. Y lo bueno del apóstol Pablo acá, sí, es de que él mismo se pone de ejemplo. Pero él se está poniendo simplemente de ejemplo para lo que todos somos. Y es lo bueno del apóstol Pablo. Y por si acaso yo no le estoy diciendo, ustedes son carnal, yo también estoy vendido al pecado. Todos. El pecado es nuestro dueño, dice Pablo. Ahora, ¿cómo es que se relaciona esto con nuestra santificación, hermanos? Como les dije, estamos en el tema de la santificación. ¿Por qué Pablo nos está confrontando con todas estas cosas? Con lo buena que es la ley, con lo malo que somos nosotros. Con lo útil que es la ley, con lo inútiles que somos nosotros. ¿Por qué Pablo nos está confrontando con eso? En el contexto de la santificación. En el contexto de la salvación, todos diríamos, claro, porque nos quiere guiar a Cristo, ¿sí o no? Pero aquí hay un error que cometemos normalmente. Y es de creer de que cuando hablamos de la salvación, sí, pues la Biblia nos dice que somos inútiles y que somos pecadores y estamos muertos y por eso tenemos que ir a Cristo. Pero cuando hablamos de la santificación, ¿cuál es el mensaje, hermano? Noticia de último momento, es el mismo. Es el mismo mensaje. Tú no puedes. No puedes. Tú en ti mismo no puedes vivir en santificación. Tiene que haber un poder sobre ti, en ti, que te capacite a vivir de la manera correcta. Si no, es imposible. Y esto es sumamente importante, porque usamos el Evangelio para que la gente llegue a la salvación, ¿sí o no? Que necesitamos a Cristo y la obra de Dios en nosotros para ser salvos, ¿sí o no? Usamos eso para la salvación. Pero ¿y la santificación qué usamos? Solo la ley. Vamos con los hermanos y les decimos, pero la Biblia dice esto y punto. ¿No los guiamos a Cristo? ¿No dependemos del Espíritu Santo? ¿Nos queremos forzar a vivir de una forma como los judíos fariseos de su época? No es así el cristianismo. Para la santificación, Pablo lo que nos va a decir más adelante es de que igual necesitamos a Cristo. Igual que para la salvación necesitamos a Cristo y la obra del Espíritu Santo, igual para la santificación necesitamos a Cristo y la obra del Espíritu Santo. Y si no me creen, adelántense conmigo, Romanos 8, versículos 2 y 4. Escucha lo que Pablo va a decir después de mostrarnos en Romanos 7 que todavía el pecado está en nosotros como cristianos, de que nosotros mismos estamos inhabilitados, somos inútiles, no podemos hacer nada. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir en Romanos 8, versículos 2 y 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, ¿se dan cuenta? ¿Qué dije todo este tiempo? La ley no puede. La ley no es mala, es buena, pero la ley no puede en sí misma. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Pero ahora escucha la buena noticia que Pablo nos da, hablando de nuestra santificación, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo. Escucha lo que Pablo dice, si está en el contexto de la santificación. ¿Qué dice Pablo? Lo que era imposible para la ley, porque yo soy débil, esta carne es débil. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo. Envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado, y condenó al pecado en la carne. El Evangelio Pablo nos está mostrando. Cristo vino a morir por nosotros. Y ahora escucha el versículo 4. Ahora escucha, recién, después de hablar de Cristo, después de mostrarnos a Cristo, escucha lo que Pablo hace. Para que la justicia de la ley, ahora sí la ley, ahora sí, dice Pablo, ahora sí con Cristo, ahora con Cristo, sí, dice Pablo, la ley. Escucha, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahora sí, dice Pablo, en Cristo. Que no andamos, escucha, conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Pablo quiere que entendamos eso, hermanos. Y Romanos 7 se trata de eso. De mostrarnos de que nosotros mismos no podemos.
Y la ley sola no nos va a santificar. Necesitamos Cristo. Necesitamos al Salvador. Y necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros para vivir de esa manera. Para vivir conforme a la ley. Para progresar en nuestra santificación. Para matar el pecado en nosotros, como vamos a ver en Romanos 8:3 en un tiempo. Hermanos, la santificación es producida por la obra de salvación. Tú necesitas tanto a Cristo para ser salvo como necesitas tanto a Cristo para ser santificado. Tú necesitas tanto al Espíritu Santo para ser salvo, que es el que te abre los ojos a Cristo, como también al Espíritu Santo para ser santificado. La santificación no es algo que se produce en nosotros, por nosotros o simplemente con la ley en vista, sino es por una obra de Cristo y el Espíritu Santo. Y ahora esto es importante porque escucha, si no estás caminando por el camino de la santificación, el mensaje hoy día, escucha, no es sal de acá y esfuérzate más. El mensaje es, no conoces a Cristo. Si no puedes vivir, si no ves que ahora estás capacitado, no perfectamente, pero si no ves en ti de que ahora ya tienes el poder, la capacidad de poder vivir de la manera que Dios quiere que vivas, todavía hay lucha, no nego. Pero ahora podemos, dice Pablo, Romanos 8, versículo 4, ya no andamos en la carne, sino en el Espíritu. Si no hay eso en ti es porque no conoces a Cristo. Si la santificación no es una realidad en ti es porque no conoces a Cristo. Puedes estar pretendiendo ser cristiano, ¿sí? Puedes estar pretendiendo cumplir ciertos mandamientos, pero no vas a lograrlo. Te espera el fracaso. Porque solamente es Cristo y a través del Espíritu Santo que encontramos esto. Que podemos vivir en santificación. No es por nosotros, no es por la ley, es por Él. Y ahora aquí, hermanos, en este punto, antes de terminar, tengo que hacer un llamado a los padres a que podamos entender esto. Está bien, hermanos, como padres queremos que nuestros pequeños, y yo quiero eso, que sea obediente, ¿sí? Que me obedezca. Que cuando le digo que se quede sentado, se queda sentado. Que cuando le digo que haga esto, hace eso. Que cuando le digo no haga eso, no haga eso. Yo quiero que mis hijos sean obedientes. Es lo que la Biblia nos manda a los padres, que busquemos que nuestros hijos sean obedientes. Pero el que sean obedientes a nosotros no significa que sean cristianos. Y lo que deberíamos querer más bien es de que ellos puedan conocer a Cristo, para que en ese momento puedan entonces vivir en verdadera santificación. De otra forma, hermano, tus hijos no conocen a Cristo, no hay una obra del Espíritu Santo en ti, lo único que tienes en tu casa son pequeñitos fariseos, los cuales están cumpliendo normas y leyes por la fuerza, por miedo, o por pretender ser mejores que otros. Y esto es algo que nuestros hijos también tienen que saber y nosotros debemos saber. Ellos nunca van a poder vivir en verdadera santificación. Jamás van a poder vivir en verdadera santificación si no es que no conocen a Cristo, son enfrentados y comienzan una relación con Cristo y el Espíritu Santo obra en nosotros. Es por eso que es tan necesario predicarles el Evangelio una y otra vez y orar por ellos todos los días. Porque esta santificación que Pablo nos va a mostrar en el capítulo 8 no es producto de ti, no es producto de la ley, es producto de una unión con Cristo y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y sin eso es imposible. No puedes. Es por eso que te crees cristiano, pero sabes que no puedes vivir de la manera correcta. Hay otros que ves que están caminando bien, están en su proceso, pero tú no. Y no es porque tienes que esforzarte más, es más bien porque tienes que correr al Salvador. Vamos a orar. Te agradecemos, Dios, esta tarde por tu misericordia y por este pasaje que nos has dejado exponer, Señor. Te ruego de que tú nos ayudes a entender, Señor, cuán grande es la obra de salvación que tú haces en nosotros, Dios. Y te agradezco de manera personal, Dios, porque tú me ayudas a entender cómo el Evangelio está en medio de todo. Cómo el Evangelio, Cristo, tu obra, es la que nos santifica, así como es la que nos salva. Y te ruego, Dios, de que si hay alguien acá que ve que no está viviendo en santificación, que sigue viviendo en la carne y no puede abandonarlo, es porque no te conoce. Es porque no ha llegado a la salvación que es solamente en ti, por gracia, por fe. Te ruego, Dios, que tú nos ayudes a depender de Cristo, que tú nos ayudes, Señor, a depender
del Evangelio, a depender de tu Espíritu Santo para vivir en santificación. Sé, Dios mío, y vamos a aprender de que la santificación también es una responsabilidad que tenemos nosotros, pero jamás en una responsabilidad en la que es para nosotros solos. Jamás tú nos dejas abandonados con mandamientos, sino que tú lo que haces con tus hijos es capacitarnos y guiarnos a Cristo, quien nos motiva y nos guía, Señor, hacia lo que tú quieres que hagamos. Te ruego, Dios, porque puedas obrar en nuestra congregación y realmente la salvación que decimos tener, Señor, se pueda mostrar en la santificación, aquí en la iglesia, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, donde nos hayas puesto, Señor. Y te agradezco, Dios, porque en Cristo hay esperanza. En nosotros no hay, pero en ti hay esperanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén.